es lo que avala el crédito que te dan. Digo, eso es la letra grande. Pero luego hay una letra pequeña que evidentemente te dice lo contrario, que no solo no la avala, sino que además te piden avales de la familia, te piden no sé qué, te piden no sé cuántas, y al final no es suficiente, evidentemente. Es decir, reconocen que el inmueble, la propia hipoteca, ya te lo pone muy claro, que al final el inmueble no responde por la deuda, sino que respondes de manera ilimitada con todo el patrimonio, incluso el patrimonio de los avalistas. Esa peculiaridad ha llevado a que, así como en otros países que han sido muy golpeados por la crisis, como ha sido Irlanda, Grecia, Portugal, no hemos visto las escenas de abandonos de hogares, de desalojos forzados, violentos por parte del Estado de familias, de miles de familias en el Estado español. No lo hemos visto en otros países, con situaciones muy dramáticas. Lo de Grecia está muy mal y sin embargo no han tenido cifras de desahucios como las que se han producido aquí. En Francia la situación, hombre, está mejor, pero tampoco es muy fácil. Por lo menos allí, por ejemplo, tienen hasta la parte de normativas que les permiten escapar de unas deudas impagables. Por ejemplo, en invierno no se desahucia. Bueno, pues por lo menos tienen un poco, me parece un poco hipócrita, pero bueno, por lo menos vive la hipocresía si con tal de que por lo menos solo tuviéramos que estar 6 meses al año luchando contra los desahucios, ¿no? Ya nos han eliminado un 50% del trabajo sucio de los piquetes antidesahucios. Como le decía, ¿esto a qué lleva? Bueno, pues a una situación en la que se empiezan a dar cifras escandalosas de desahucios. Lo primero que hay que destacar es que el Estado español lo primero que hace es opacar las cifras, las estadísticas. Nadie sabe con seguridad cuántos desahucios se producen en este país al día. Sabemos cuántas ejecuciones hipotecarias y ya el gobierno siempre nos dijo, bueno, pero es que estáis exagerando porque, bueno, depende de qué ministro, cuando salía Montoro al final decía que poco menos que habían desahuciado a 6 o 7 personas, ¿no? Pero es verdad que no había cifras creíbles y cuando nosotros hemos denunciado 400.000 ejecuciones hipotecarias, es verdad que las plataformas de afectos no podíamos distinguir en esas cifras qué era vivienda habitual, qué eran segundas residencias, qué eran, por ejemplo, una nave industrial o que era un local comercial. No había manera, porque estadísticamente, aunque parezca increíble y es vergonzoso, el Estado español no tiene ningún tipo de estadística sobre qué tipo de ejecución hipotecaria se está produciendo, sobre qué tipo de bien se está produciendo. Y yo no digo que igual haya que tener estadísticas de todo, pero evidentemente de vivienda habitual es necesario que el Estado conozca qué tipo de ejecuciones hipotecarias están dando para poder obrar a nivel con política social sobre ella. Evidentemente aquí hubo una voluntad durante el comienzo de la crisis, y la sigue habiendo, de opacar esas cifras. Al final ha habido mucha polémica, muchas cifras arriba, abajo. El Colegio de Registradores daba unas cifras hace poco que también hacían en cierta medida agua por alguno de los lados, pero que hablaban, rebajaban mucho, pero aún así hablaban de decenas de miles cada año. Y rebajaban mucho. Es decir, que en cualquier caso esto ha llevado a, más allá de las discusiones de cifras, a una situación escandalosa. Nosotros sí que lo hemos podido medir por las asambleas. Nosotros, cuando nos pregunta la prensa siempre, hoy, ¿cuántos desahucios se dan? No lo podemos saber. Los únicos que lo pueden saber son los decanatos de los juzgados y, como les decía, pueden saberlo, pero lo pueden saber cuántas ejecuciones. Lo que no entran ellos o lo que no apuntan es a qué tipo o a qué se deben esas ejecuciones, ¿vale? Pero sí que hemos llegado a contar lo que tenemos en las asambleas. Y nosotros hemos tenido, desde que comenzamos hace 2 años, más de 300 fichas de compañeros afectados por desahucios o por procesos de ejecución. Y eso os estoy hablando solo de la gente organizada en nuestras asambleas. Gente que ha venido, ha rellenado su ficha y ha participado en nuestras asambleas. No estoy hablando de toda la gente que echan, el que ha venido un día a preguntar, el que... No. Estoy hablando de gente que hemos tenido contacto con ellos, que tenemos apuntado su caso, que saben decir. Pues eso da un poco las dimensiones. Os digo que es una minoría de los desahuciados que plantan cara, es decir, por cada desahucio que paramos o de gente que decide pelear, estamos seguros de que se producen 3 o 4. Por otro lado, de gente que no está dispuesta a dar la batalla, que entrega las llaves y que se va por la puerta de atrás o espera que sea de noche para salir. Y esto que puede hacer gracia, porque es un poco cómico, pero esto es la realidad que se ha producido en muchas ocasiones, ¿no? Porque el drama de los desahucios, como os decía, si ha sido visible, no ha sido por el propio drama en sí mismo, que ya se estaba produciendo. Es decir, cuando se produce la primera paralización de desahucio, ya se llevaban años produciendo desahucios en este país, de manera masiva, ya se llevan 2 años de desahucios de manera masiva, y fue la plataforma de afectados de Barcelona, iba a venir a dar, pero en este caso fue alemán, y que fue su compañero, que fue el que salió. Si visteis un reportaje de La Sexta, que lo ponen en bucle cada 2 por 3, no deben tener mejor cosa que poner. Hombre, está bien en cambio de los tiempos que pongan esas cosas.
Pero si lo viste, es el primer mozo que en Barcelona se enfrenta a los Mossos de Escuadra y le dice: aquí no desalojáis el derecho, empieza a leer el artículo de la Constitución, empieza a leer argumentaciones legales y consigue, bueno, nunca había pasado, como los Mossos no sabían que era eso, que era un ciudadano ahí paralizando un desahucio, como nadie sabía nada, tuvo suerte y se paró el desahucio. Y fue aquella imagen tan potente la que llegó a todo el mundo. Además fue en paralelo al 15M. Como decían, esto no era lo primero que hacía la plataforma de afectados por la hipoteca, sino que con anterioridad ya llevan 2 años trabajando este tema. Pero esto sí que fue lo que le dio una dimensión social a nivel estatal y a nivel incluso internacional por el reflejo que tuvo en los medios. Y además esto fue como un reguero que se fue extendiendo a Murcia, a Madrid. Yo siempre digo, Zaragoza no hemos sido la vanguardia de este movimiento y lo creamos, pues bueno, seguramente al remolque y al calor de la experiencia de los compañeros de otras zonas. Y también, hay que decirlo, la dureza con la que se ha expresado el conflicto de los desahucios no es el mismo en toda España. No me va a dar tiempo a entrar, pero sí que hay diferenciaciones entre el corredor mediterráneo, el sur de España y todo lo que es el norte. Hay unas diferencias fundamentales en lo que ha sido el desarrollo urbanístico y en cómo está golpeando en cada zona la crisis inmobiliaria y cómo las herramientas de lucha contra la misma van teniendo distintas expresiones. No es casualidad, por ejemplo, que en Barcelona ya tengamos 6 bloques ocupados de viviendas por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca y sin embargo en Zaragoza esa no sea la estrategia aún a seguir, ¿no? Eso corresponde a una realidad determinada, igual que pasa en Andalucía con la vivienda, que también ha tenido una pegada mucho más dura y mucha gente se está viendo obligada incluso a tomar en sus propias manos inmuebles que están vacíos en manos de entidades, como son el ejemplo de las corralas. Hace poco la Corrala Utopía, los compañeros de Corrala Utopía estuvieron aquí para intentar negociar con Ibercaja un acuerdo sobre el inmueble que ocupan. Pero como os decía, más allá de medir de las cifras, lo que sí que sabemos es que hay mucha gente afectada. Y lo hemos sabido y lo hemos palpado, y además en 2 años lo que podemos decir es que la cuestión, o lo importante, como os decía, no sé si han sido 100.000, 80.000, 40.000, para nosotros han sido suficientes ya. Suficientes. Y hemos visto suficiente. Os puedo decir que es bastante duro, las asambleas son duritas, porque puede haber semanas que nos vengan 15 casos nuevos en una ciudad como esta. Y esa es la dimensión del problema. Y son duras porque las experiencias personales que hay detrás, como se han encargado de transmitir compañeros de las plataformas y tal, siempre que comparecen, y me hubiera gustado que no fuéramos tan de culo, que me hubieran acompañado algún compañero que os podría hablar en primera persona de lo que supone un proceso de ejecución. Pero el proceso de ejecución es una cuestión muy dura para las personas que lo sufren. Cuando hablábamos del patrimonio os hablaba de esos dogmas, ¿no? Los dogmas, entre comillas, que se mantienen. También hay otro dogma, se supone que es la propiedad privada, ¿no? La cual es sagrada, está por encima de la vida, por encima de la enseñanza, por encima de todo. Pero sin embargo la propiedad privada de los trabajadores, de la gente humilde, de los autónomos que se han ido a tomar por saco, la propiedad privada que es su casa, eso no había problema en ser expropiado por parte de los bancos. Y eso sí que plantea también contradicciones en el propio sistema cuando se ponen lo sagrado de la propiedad, ¿no? Es decir, aquí en todo caso lo único que hay sagrado, como lo decía al principio, han sido los beneficios de esta gente. Y yendo al concreto, no me os voy a aburrir sobre cómo es un proceso de ejecución en cuanto a esto, pero sí que os hago un resumen muy rápido. A la gente cuando deja de pagar o cuando se deja de pagar la hipoteca, en 2, 3, 4 meses, 5 pueden ser incluso más, cuando la entidad decide, depende de la rentabilidad que va a obtener por la operación, en cualquier caso, te va a llevar al juzgado y primero te van a reclamar con un burofax. Y lo curioso del Estado español, de la ley financiera del Estado español, o sea, la ley hipotecaria del Estado español, es que en ese reclamo, en ese fax primero que te va a llegar, y ahora vais a entender por lo duro, por el mazazo que se lleva la gente cuando se entera, es que no te piden, por ejemplo, la gente dice, vienen el primer día, ¿no?, a la asamblea, y te dicen, no, yo debo 3.000, no, yo debo 5 letras, que deben ser pues 2.000 euros. Dicen, no, tú debes 200.000. Y el burofax del banco le recuerda y le reclama de una tacada. En el Estado español se le reclama a la gente cuando ha dejado 3 impagos, y eso dice que el PP es una gran mejora en su nueva reforma. Dice, no, si usted puede estar 3 meses sin pagar hasta que le ejecuten. Y digo, bueno, gracias. Es decir, te pueden reclamar el conjunto de la deuda. Es decir, tú dejar de pagar 3 letras, el banco se mosquea y te ejecutan la vivienda.
y te reclaman el conjunto del principal de deuda que tienes. Así es como se ha funcionado. Y por eso es la situación tan dramática en la que se ve la gente, porque una cosa es tu deber 3.000 euros, que puedes tener una perspectiva de devolverlos, pero el mazazo que se lleva la gente cuando ve lo que debe, que es todo el conjunto de la hipoteca, que llegan ya hechos polvo y la gente está hecha polvo. Y por eso es la cifra de suicidios que ha habido, ¿eh? Y por eso también se ha intentado tapar. Es como os decía, también hubo un montón de desahucios, o sea, de suicidios, hasta que Amaya, la compañera que se suicidó, que además trágicamente además había sido concejal también del PSE, la tía se tiró por la ventana y perdió la vida, y luego fue un reguero de... no se les había prestado atención, parecía que no existía, y de repente se vio que otro en Granada, otro tal, otro cual, y empezó el reguero. Bueno, en total, más de 100 personas cada año se están suicidando por causas directamente relacionadas con los desahucios. Digo, directamente relacionadas, porque luego hay gente que no se sabe por qué, porque no sabe si es porque llevan en paro 3 años, porque les han desahuciado, o por qué motivo, porque hay gente que se le juntan muchas cosas. Pero directamente relacionados con desahucios, más de 100 víctimas cada año. Es decir, que si no hay más, si no abren los telediarios todas las semanas un telediario con suicidios, es porque no quieren. Pero se siguen produciendo. Y además hay que llamar a la gente a que no nos relajemos cada vez que veamos una noticia de estas. Porque al principio tuvo un gran impacto cuando Amaya, cuando el compañero de Granada, pero ahora parece ya, esto es como todo, ¿no? La repetición, la doctrina del shock, la repetición, bueno, pues se sigue produciendo esas imágenes y se siguen produciendo suicidios, como además están extendiendo la mayoría de suicidios, no solo a tema hipotecario, que es lo que llamamos estos desahucios, sino sobre todo a muchos compañeros de alquiler. Porque esto no es lo que vengo a hablar aquí, pero lo de la situación de la gente que vive de alquiler en este país, la indefensión, la falta de derechos, la ley que han... bueno, lo vemos mucho más complicado y lo vemos mucho más negro para esta gente todavía que para la gente que está de hipoteca. Por concluir, luego seguramente me he dejado lo que queréis escuchar, que era lo más concreto de esto, me preguntéis lo que queréis después, pero voy a tratar de explicar. Sabéis que el Partido Popular, bueno, el gobierno anterior de Zapatero no hizo nada. Bueno, sí, Chacón inauguró 6 nuevos juzgados para agilizar desahucios, y el gobierno del Partido Popular dijo, bueno, y esto ya se irá de Montoro, hay que dejar que esto se caiga para que yo lo arreglo en 2 patadas. Y bueno, pues han hecho reformas, ¿no? Y es verdad que todas las reformas del Partido Popular han tenido un efecto, que es producir grandes titulares y una pequeña desmovilización después, porque si ahora hablas con la gente por ahí, a que no se producen ya desahucios, ya no existen. Si el PP lo ha solucionado, el gobierno, ya no se producen, si lo han dicho en la tele. Os aseguro que se están multiplicando los procesos de ejecución en los juzgados, y eso no lo digo yo, no lo han dicho funcionarios del juzgado de Zaragoza. Y también podemos decir nosotros que el 2011, o sea, desde el final del 2011, o sea, del 2012, a lo que hasta que se aprobó la reforma del PP, los bancos estuvieron ejecutando a mansalva, porque no sabían qué ley se iba a aprobar, con lo cual dijeron, vamos a empezar a ejecutar a mansalva. Y tuvo un efecto bastante demoledor sobre mucha gente, ¿eh? Incluso gente con la que teníamos acuerdos, los bancos nos los rompieron para ejecutar las viviendas antes de que saliera la reforma, porque sabían que podíamos salir ganando. Bueno, voy a hablar de la reforma. Sabéis que se produjeron varias. La primera fue el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas era lo que llamaron los titulares, salió y dice, se aprueba la dación en pago. O sea, abrió así el ABC, me parece, y si no será la razón, da igual, que es lo parecido. Pero salió, y claro, los periodistas llamando, ¿no? Oye, que el gobierno aprueba la dación en pago, ya os podéis disolver, ya os podéis ir a casa, ¿no? Las PA y los estados de desahucio ya sobráis. Muy bien. Claro, luego lees el articulado de la ley. ¿Sabéis cuántas daciones en pago se hicieron en virtud de 42? El primer año, 42 en todo el país, y hablamos de miles de ejecuciones hipotecarias, no sé cuántas, no sé si son 10.000, 15.000, 50.000, pero lo que sí que sabemos las daciones en pago que se firmaron con el Código de Buenas Prácticas, 40 y pico. Solo la acción de las PA y de estos desahucios ha logrado cientos de acuerdos de daciones en pago. ¿Por qué? Porque lo primero que hace esta ley del Partido Popular es dejar en manos de la banca si aplica o no el código, incluso aunque entres. Y lo segundo es que además pone unas condiciones para conseguirlo que, para que entendáis, tiene que estar en paro, sin ningún tipo, pero en paro y sin ningún tipo de ingresos. Ahí no seas rico y cobres un IAI, ahí no seas un privilegiado y cobres la prestación de desempleo. Entonces, no. Sí, no solo tú, sino cualquiera de tus avalistas tiene el privilegio también de cobrar un salario, tampoco te lo dan. Con lo cual ya me diréis, al final solo lo cumplía pues un 10%, un 15%. Y además es que de ese 10 o un 15% que lo cumplía,
Luego iban al banco y encima el banco no se lo daba. ¿Por qué? Porque además el gobierno les daba la potestad de darlo o no darlo. Eso fue la primera. ¿Cuánto duró el efecto de la propaganda del PP, del gobierno? Un mes o dos. Al mes o dos las asambleas otra vez se volvieron a llenar de gente cuando comprobaron que esto no iba a ningún lado. Luego llegó, a finales del año pasado, el llamado decreto de moratoria, que se supone, lo que decías, aquí ya no se desahucia nadie, si a la gente la dejan estar. Si salió el ministro diciendo salió el ministro que es muy bueno diciendo, bueno, Soraya está llorando, no sé si os acordaréis, los lloricos que se ha hecho Soraya, ¿eh? Somos mala gente, que además de ir a gritarles debajo de sus casas les hacemos llorar. Pero la historia es, dicen, bueno, moratoria, dicen, bueno, estamos como la de antes. Pero llega y para las moratorias pone unas condiciones tan duras que pasa lo mismo que con el Código de Buenas Prácticas. Y es que solo un tanto por ciento muy ridículo de los afectados se pueden beneficiar de él. Y aún se benefician, porque es verdad, porque la situación social es muy dura, la gente está muy jodida y hay gente con que pongas unas condiciones muy duras para entrar en los decretos, al final pues hay gente que entra. Pero condiciones socioeconómicas, que no era no ganar más de 3 veces el IPREM, tenía algunos condicionantes, que tu hipoteca ha subido un diferencial 1,5, que quiere decir, pues entre tus ingresos y la hipoteca, es decir, que si yo ganaba 100 y pagaba 100 de hipoteca, pues que ahora gano 100 y la hipoteca me ha subido a 150. Digo, esto es una comparación bastante burda, pero para que lo entendáis, que se diera ese diferencial, y aparte de cumplir con esos requisitos económicos, te hacen cumplir unos requisitos llamados sociales, es decir, ser familia numerosa, tener 2 hijos, pero 2 hijos menores de 4 años, que si tienen 4 años te vas a la calle. Ser mujer que ha sufrido violencia de género, es decir, que es bastante complicado y no todo el mundo se podía acoger. Y es cierto que en Zaragoza hay gente que se ha acogido, y que lo hemos logrado acoger, más que el código, o sea, tuvo más aplicación este código, o sea, este decreto, que el Código de Buenas Prácticas. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Es que este decreto crea una nueva figura, que es el habitante desconocido. Y es gente que por un decreto ley se queda en su casa, pero no es ni la dueña del piso, ni es la inquilina, ni paga hipoteca, ni paga alquiler, ni paga comunidad, ni paga nada. Bueno, supongo que la luz y el agua así, pues no te la cortan. Es decir, y luego solo hasta noviembre del 2014, es decir, miles de personas que se han acogido a este decreto están en sus casas en virtud de un decreto, no porque tengan nada que les avale, y en el 2014 el gobierno decidirá qué hace. Por eso digo que estos desahucios y las PAN nos queda mucho recorrido aún, porque en noviembre del 2014 sabemos que vendrá una oleada de problemas a este gobierno, y es qué hace con aquellas personas que se han acogido a los decretos y que seguirán sin poder pagar las hipotecas. Una vez dicho esto, mucha gente se quedó fuera de los decretos y tampoco les sirvió. Una vez más, el efecto de este decreto en la prensa, ya lo sabéis, fue ya no se echa a la gente de las casas, todo el mundo, a nadie lo echan, los deudores de buena fe, solo estamos echando a los que no quieren, o sea, no pagan porque no quieren, etcétera. Bueno, la propaganda aquella duró 2 o 3 meses y a los 2 o 3 meses de nuevo la gente lo vio claro. Y ahora pasa lo mismo con la nueva ley. La nueva ley es un parche en la misma dirección que estas dos cuestiones que se plantean, el Código de Buenas Prácticas y el decreto de moratoria de desahucios. Es exactamente lo mismo, es más, las condiciones para la dación en pago son las mismas que el Código de Buenas Prácticas. Las condiciones para poderte acoger a la moratoria, que está en la misma ley, son las mismas que el decreto de moratoria. Resumen, que mucha gente no se va a poder acoger a esta ley. Segundo, ¿qué aporta nuevo esta ley? Bueno, aporta alguna cosa buena. Dice, bueno, si depende de que leáis, si leéis finanzas.com, que es lo que he cogido yo, menos mal que somos seres inteligentes y sabemos leer entre líneas, ¿no? Pero era alucinante lo que decía, bien solucionado el problema, pero bueno. Dice, ¿qué cuestiones, no? Dice, primero le llama la ley protección de los deudores hipotecarios. Como sabéis, esta es la ley que sustituye la ILP y se tramitó a la vez, y es por la que han mandado a la basura la ILP. Dice, bueno, dice, como le decía, la suspensión de desahucios es el mismo régimen que el decreto de la moratoria, la dación en pago en el mismo que el Código de Buenas Prácticas, y luego establece el tema de las cláusulas abusivas, que no me quería entretener en él, ya sabéis de qué ha ido la polémica, ya sabéis que lo ha hecho el Tribunal de Luxemburgo. Bueno, pues establece las cláusulas abusivas. Pero claro, ¿cómo se hacen las cláusulas abusivas y cómo se calculan y qué nos puede beneficiar en la práctica, ¿no? Porque hubo muchas esperanzas, todo el mundo, yo os digo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los desahucios a los titulares de prensa. Ya sabéis que era, ¿cómo era? Europa declara ilegales las hipotecas españolas.
Cualquiera que lo leyera dice, hostia, me van a suspender la hipoteca y me voy a quedar en casa y ya no voy a pagar nada, ¿no? Porque si son ilegales, que son nulos, son contratos nulos, entonces ya no hay que pagar. Claro, la gente se dio cuenta que no iba por ahí lo que estaba diciendo el Tribunal de Luxemburgo. En concreto, habla de cláusulas abusivas. ¿Y qué significa y qué aplicación concreta ha tenido? Bueno, solo se anulan las hipotecas de aquellos que pueden demostrar que por las cláusulas abusivas han sido desahuciados. Es decir, no está ni siquiera, es decir, no hay jurisprudencia, no está desarrollado, pero se me ocurre una argumentación legal que podría ser válida si yo fuera abogado, que no lo soy, pero se me ocurre una. Dice, bueno, como tú pides el diferencial del 1,5 para que yo me acoja, como ellos le llaman gente vulnerable, ¿no?, de extrema vulnerabilidad, el diferencial 1,5 entre mis ingresos y la hipoteca ha crecido el 1,5, pero si yo no tuviera la cláusula suelo, no hubiera crecido el 1,5 sino al 1,3. Bueno, ahí se me ocurre que hay un motivo por el cual tú has sido desahuciado por culpa de la cláusula suelo. Pero claro, la experiencia en las asesorías y en las asambleas nos dice que lo que se puede imputar a las cláusulas suelo difícilmente implica el desahucio de la gente. Y sobre todo es que es muy difícil de demostrar por qué te has ido a la calle finalmente. Es decir, es el propio afectado el que tiene que demostrar, no es una cuestión de oficio. Los jueces no van a intervenir de oficio, os explico si me da tiempo, sino que es el propio afectado el que tiene que demostrar que esto se ha producido, lo cual es muy difícil. Y os aseguro que los bancos, como os decía, no sé si son buenos o malos, pero tontos no son, y tienen equipos jurídicos bastante inteligentes y eficaces, aunque a veces también se equivocan y meten la pata. Luego, ¿qué más plantea? Dice, bueno, dice los intereses de mora, que dice que al tope del 12%, sabéis que aquí los intereses de mora en este país eran una locura. Nosotros hemos visto hipotecas, no tiene que contar nada, hipotecas con el 29,5 de intereses de mora, eso es en Zaragoza, y lo normal es que se fueran al 15, 18, 20 y tantos, eso era política habitual de todo tipo de entidades bancarias. Bueno, ahora el gobierno ha establecido que es un 12, a nosotros nos sigue pareciendo una barbaridad, pero se ha establecido que es el 12, que no son 3 o 4 veces el valor del dinero, que es el cálculo que hacen. Perdona, no soy abogado y puedo meter la pata, pero bueno, es un cálculo que hacen así, que nos parece un cálculo demasiado matemático, porque un 12% en deudas tan grandes para una familia es una barbaridad, pero bueno. Luego plantea el tema de la subasta, que esto sí que ha sido lo más positivo, que como os decía, bueno, pasa el valor al 70%, del 60 al 70, lo cual implica que quitamos un 10% de principal, de deuda del principal, ¿no? No te van a salvar la vida, no te van a quitar de pobre ni de que la deuda es impagable, pero bueno, debes un 10% menos, pues bueno, tampoco nos vamos a oponer a eso, ¿no? Luego dice muchas chorradas, como dice que las tasaciones van a ser controladas por el Banco de España, pero no establece cómo, entonces no van a ser controladas por el Banco de España. Y luego establece que esto es lo que decía Montoro, dice, hombre, que la dación en pago es mala, salía pobrecita la gente que se va a quedar sin casa. Dice, hombre, sin casa, ¿y el alquiler? Que el alquiler, como decía, no existe en ese país. Entonces, la gente, si le echas de su casa de propiedad, ya no puede ir a ningún sitio. Salía Montoro diciendo eso para cargar contra la dación en pago. Y dijo, no, si nosotros tenemos la solución. ¿Sabéis la solución que ofrece esta ley? Bueno, es que si tú coges... Si el deudor, os la leo literalmente para no meter pedal, si el deudor satisface el 65% del montante que le quedaba por pagar antes de 5 años, o el 80% en 10, entonces le hacen la quita de la deuda. Claro, igual a un compa que le quede 10.000 euros de deudilla, pues es verdad, y hay casos, porque hay casos que después de la subasta del tal llevan pagando años, hay gente que le queda, bueno, pues hay algún caso que esto puede servir. Pero al que le queda, que son muchísimos, 150.000 y 200.000, ¿qué quiere el gobierno? ¿Que devuelva 100.000 euros en... ¿cuánto eran? Perdona. Sí, en 5 años. Es imposible. Y además con las perspectivas que hay, es decir, que si dijera, bueno, que la economía va de maravilla, los salarios están creciendo y tal, pero todos sabemos que la situación además no es esa, y ni siquiera las perspectivas que hay económicas son esas, y no voy a entrar ahora a otro debate e introducirlo, pero eso también tiene que ver con la situación que tenemos, que es la falta de perspectivas, ¿no? Entonces, como os decía, esta es la ley estrella del Partido Popular, y que esos los planteamientos, esto es lo más positivo del articulado. Luego hay algunas cuestiones que son loas al aire. Y con esto ya sí que concluyo, me he dejado muchos temas, pero bueno, cualquier duda que tengáis. Pero en definitiva, el conflicto de los desahucios sigue abierto.
estas leyes no lo van a parar. Es cierto que hay una sensación social de que hemos parado los desahucios, y es que sí que los hemos parado, pero los hemos parado físicamente. Es decir, las entidades bancarias hoy no se atreven a desahuciar a los compañeros que están organizados. Pero, puntualizo, los compañeros organizados, aquellos que están en las asambleas, aquellos que van al banco y le dicen al banco: si usted viene a desahuciarme, van a venir 40, 50, 200 amigos a mi puerta y vamos a impedir que desahucien. Va a venir la prensa y vamos a montar un pollo de puta madre. No hace falta ni que vengáis a stop, decirle al director del banco que estoy en stop, hasta eso funciona. Eso nos ha ocurrido. Gente, viene gente que no es mala gente, pero un poco jeta, y te dice: oye, ¿qué os parece si digo esto? No, hombre, pues chaval, no pasa nada, si no te quieres implicar, pero esto te funciona, pues dilo, y le funcionó. Le dijo al tío que íbamos a montar un pollo, una concentración, que era mentira, porque no íbamos a montar nada, y se lo dieron. Pero no es menos cierto que se siguen produciendo desahucios. Lo que no nos enteramos. ¿A quién están desahuciando? Como decía, al que da las llaves, al que se queda esperando en casa. Mira, el otro día nos vino un compañero que, bueno, esto es literal, dice, me llamó por teléfono y tal, la gente consigue los teléfonos, esto es increíble, no sabes cómo, pero al final los consiguen, me llaman, es que estaba haciendo unas patatas fritas y se me ha presentado a la policía y nos ha echado de casa. Joder, alma cántaro, pero no has leído las notificaciones, no. Bueno, pues esto es lo que decía, es decir, lo que desde aquí puede parecer muy sencillo, incluso a mí, porque yo no lo he vivido, cuando estás en un proceso en el cual recibes 4 o 5 llamadas todos los días del banco, recibes no sé cuántas cartas de no sé cuántas empresas de pagos reclamándote las deudas, te están molestando, llega un momento en que, no todo el mundo, pero hay muchos compañeros que se abandonan. Y se llegan a producir este tipo de desahucios de gente que se abandona y esos no salen. Ni en la prensa, ni dicen nada, pero sí que nos vamos enterando, porque al final te vas enterando en los barrios de que al fulanito lo han echado. Hace poco en Aztul hemos tenido varios y nadie se ha enterado, porque nos hemos enterado a posteriori. Y algunos además, pues lo que decía, uno de las patatas fritas y otro compa que acabó en el hospital con un ataque de corazón porque no aguantó la situación. Y sin embargo ninguno de esos compañeros está organizado. Y esa es la clave. Y con esto quería terminar, es decir, la clave de esta lucha es el crear poder en la gente, poder popular, empoderamiento. Me da igual si os parece más moderno el empoderamiento, yo prefiero crear poder popular. Es decir, hacer que la gente tome conciencia de que organizada puede hacer cosas. Segundo, yo he dicho que no lo iba a repetir, pero bueno, no está mal para terminar, el que nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo por eso perdí al principio el tema de economía, hablar aunque fueran unas pinceladas, porque yo creo que desde los años 90 en este país lo único que hemos hecho es esfuerzos todos para que una minoría sí que se llene los bolsillos, pero aquí los salarios no han crecido mucho desde los años 90, lo que sí que se extendió es el empleo. Y por terminar, el planteamiento para nosotros ahora es cómo extendemos o qué estrategia seguimos. Como sabéis, presentamos la ILP se ha caído, y por eso ahora os invito en el debate a que no le digáis idea de cómo seguimos, pues estamos en ese debate. Sabéis que la ILP ya no podemos seguir con ella. Bueno, no podemos seguir, que el PP la ha tirado al cubo de la basura, han aprobado esto que os he explicado antes, y entonces ahora se abren nuevos espacios, pero desde luego la vía democrática, llamada democrática, la vía institucional, es decir, los mecanismos que nos da el sistema a los afectados y a las plataformas que les apoyamos para enfrentar esta situación, están completamente agotados. Hemos presentado cartas, escritos, ILPs, hemos ido a rondarles a sus casas, hemos hecho todo lo posible. Lo próximo es montar una rondalla, ir por la casa, pero claro, como vemos que no surge efecto el predicar, pues ya digo, estamos ahí, ¿no? Los compañeros de Barcelona, como le decía, y los compañeros de otra zona están dándole muy duro a la estrategia de la obra social, de las ocupaciones de entidades. Lo que sí que hay, el día 15 hay una reunión a nivel estatal para tratar este tema de la estrategia. Lo que sí que parece, y ya sé que he dicho 3 veces, y esta es la de verdad, la cuarta, cuando digo 4 veces que voy a acabar es la que acabo. Nos reunimos el día 15 y entonces lo que sí que parece seguro es que la estrategia va a ir en profundizar la desobediencia civil activa, es decir, impedir, como os decía, los desahucios que no se produzcan. Por otro lado, la desobediencia civil en la toma directamente de edificios allí donde sea necesario, porque detectemos que hay compañeros
en las asambleas con necesidades habitacionales. Como os decía, aquí en Zaragoza de momento no lo vemos de una manera tan nítida, pero en Barcelona incluso el propio ayuntamiento tenía que reconocer la necesidad de esas ocupaciones, porque el ayuntamiento tenía localizadas unas 2.000 y pico, 3.000 y pico personas que no era capaz de atender el mismo. Zaragoza no será un agujero de momento tan grande. Y como me dicen que 2 minutos, pero me he extendido mucho más de lo que me habían dicho cuando me han dicho 5. Yo me callo, pero que ahí estamos. Esa estrategia es la que estamos ahora debatiendo. No es sencillo, como decía, porque tenemos que conseguir poner otra vez encima de la mesa el tema de los desahucios. Y bueno, no es sencillo, como os decía, pero creemos que el efecto que ha tenido el sacar la nueva ley hipotecaria se va a ir esfumando conforme pasen las semanas, es decir, cuando la gente compruebe. Como os decía al principio, el plazo de la ley podía haberme extendido en muchas más cuestiones a nivel técnico, a nivel de ley, que si queréis me las preguntáis, pero que el plazo se acaba ya, ¿no? Por ejemplo, para esta ley ha sido una vergüenza cómo se ha tramitado. Resulta que los afectados tienen que leer el BOE para enterarse de cuándo tienen que, porque no se la notificaba a nadie que podía recurrir y tal, o de los intereses de mora o las cláusulas de suelo y techo. Y sin más, agradeceros que hayáis aguantado este tema tan largo. Quería hacer un repaso, como decía, un poco general,